Su prisión domiciliar en tiempos difíciles. Agradezco en nombre de Hexagon al PMI Caribe a través de Carmen, que siempre nos da un espacio para poder hablar un poco de gerenciamiento de proyectos. Yo tengo bastantes años de experiencia, más de lo que a mí me gustaría, en proyectos. Tengo más de 40 años. Y uno de los problemas que yo siempre veo, es que los directores de empresas ven las soluciones de gerenciamiento de proyectos como un gasto y no como una inversión. Vamos a ver, antes de entrar en tema rápidamente, para quien no nos conoce, nosotros somos una empresa global, sueca, de soluciones de prácticamente toda la vida de gerenciamiento de proyectos. Estamos ahora ya no más 46 países, tenemos más de 20.000 empleados, ¿sí? En Chile estamos desde el año 96. Básicamente nosotros cubrimos todo el espectro de lo que es gerenciamiento de proyectos, desde lo que son estándares de ingeniería, pasando por diseños 3D, gestión de compra de materiales en obra, lo que es gestión de proyectos, gestión de lo que es control de proyectos en 4D, 5D, lo que es el handover o comisionamiento, y por último, la gestión de información del proyecto. O sea que prácticamente nosotros, ¿qué es lo que nosotros no cubrimos? La planificación, llámese primavera, llámese project, y por supuesto el sistema del negocio, el RP. Eso es lo que nosotros no cubrimos. Cada uno tiene sus particularidades. Hoy vamos a hablar básicamente de cómo justificar la compra de un software de gerenciamiento de proyectos, ¿sí? Bueno, clientes nuestros en Sudamérica, ENAP, Repsol, Anglo American, Southern, Perú, BHP Billington, tenemos varios clientes. Estos son owners y estos son EPCistas. En EPCistas prácticamente todas las empresas de ingeniería grandes son clientes nuestras, ¿sí? SmartPlan es un estándar en la industria de lo que es ingeniería de procesos, ¿sí? Entonces vamos a hablar hoy de, primero, enfocarnos en lo que es la tendencia, después, por qué adaptarnos a una solución EPC. EPC para nosotros es Enterprise Project Control System, no es EPC lo que sería común de una empresa de ingeniería, procura y construcción, no. Cuando hablamos de EPC es Enterprise Project Control System. ¿Cuáles son las soluciones principales? ¿Cómo se trabaja la madurez? Y por último, el cálculo del TIR o del ROI, los ejemplos reales que tenemos, y después abrimos por 10 minutos a preguntas y respuestas, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Primero, el grave problema que tenemos hoy es consolidar y visualizar información en proyectos, ¿sí? Y eso comienza con la importancia que tiene el capturar la información desde el terreno en tiempo real, ¿sí? Otra cosa importante que necesito es que si yo voy a buscar una solución de gerenciamiento de proyectos, tiene que ser de uso fácil, tiene que ser flexible, que no sea dura como un SAP, como un RP donde yo me tengo que adaptar al sistema y no viceversa, ¿sí? Después necesito, en lo posible, tener independencia de la empresa proveedora del software. O sea, ¿qué significa eso? Que si adquiero una solución, esa solución me permite a mí independencia y no casarme con la empresa del software
con un contrato de por vida, ¿sí? Que yo tengo tres pilares en proyectos. Tengo portafolio, proyectos y contratos, ¿sí? Con todas sus ramificaciones, portafolio comenzando desde las oportunidades o iniciativas, proyectos comenzando de la estimación, contratos con sus certificaciones de pago, todo con sus características, pero necesito hoy algo que a mí me permita tener eso perfectamente contenido, claro. Necesito ver recursos, si estoy trabajando en una empresa de ingeniería o construcción. Eh, Eso es fundamental. Eh, ne- el grave problema que tenemos dentro de las tendencias que el cliente, el usuario final está buscando es compartir información. O sea, el proyecto es de todos, no es del dueño, no es de la constructora, no es de los subcontratistas, no, es de todos. El éxito tiene que ser de todos, ¿sí? Eh, y por último, reducir costos, ¿sí? Eso es el, 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 la esencia en proyectos. Eh, entonces, ¿por qué adaptar un software Enterprise Project Control System, un EPC? Necesito mejorar mi previsibilidad. Eso es lo que yo siempre digo, en el sentido de que si yo no puedo anticipar el futuro en gerenciamiento de proyectos, no estoy gerenciando proyectos, estoy buscando información histórica. Minimizar el costo y los impactos en el plazo, mejorar la eficiencia, ¿con cómo? A través de la automatización y la integración, vamos a verlo de aquí a poco. Necesito apoyar objetivos que me... ¿Qué significa eso? Si yo voy a trabajar integración, que me asegure la integridad de los datos, que me permita ver una cartera en tiempo real, objetivo, simple, sencillo, implementar normas y procedimientos que me garanticen el cumplimiento corporativo de los proyectos. Si, lamentablemente, como yo digo, cada gerente de proyecto es un poeta, entonces si yo lo largo solo, sin que tenga una norma o tenga o un, básicamente, que yo ponga la música para que él baile, cada uno va a tener su propia música, ¿sí? Y cada uno va a pensar que está haciendo lo mejor para la organización cuando no es así. Eh, y por último, tentar eliminar los facilitadores, ¿sí? Yo tengo una epidemia de Excel, lo que yo digo que yo no sé si seguirá vivo el que inventó en su momento, era el Lotus, después salió Excel, pero el que inventó la planilla de cálculo, yo creo que si estaría vivo no podría, honestamente, imaginarse a dónde llegó el uso del Excel, ¿sí? Y por último, tener un facilitador que me permita trabajar configuraciones regionales. Si yo trabajo en una empresa mediana grande donde tengo sucursales en varios países, el, la tendencia es usar Excel, ¿por qué? Porque el Excel se adapta a todo. Entonces, necesito buscar herramientas de EPC que me permitan seguir ese tipo de configuración, tener configuraciones regionales, ¿sí? Y las soluciones que yo necesito cuando yo voy a buscar un software de gerenciamiento de proyectos o una solución de gerenciamiento de proyectos, tiene que tener CAPEX o planificación de capital. Por supuesto, dentro de la planificación de capital yo puedo trabajar OPEX y CAPEX, gerenciamiento de portafolio, control de costos, gerenciamiento de valor ganado, que es tendencia, forecasting, o sea, el impacto, la decisión de hoy, cómo me va a impactar en el futuro. Una fuerza laboral, si yo tengo iniciativas, oportunidades, ¿por qué necesito ver hacia el futuro la fuerza laboral que tengo? No solo para el owner, que él va a hacer el control del proyecto con mano de obra indirecta, pero sí para la empresa de ingeniería y construcción o la EPC,
donde necesita saber qué fuerza laboral tengo o un capacity planning en el tiempo para ver si no tengo que contratar gente o no. Medición de progreso, clara, concisa, estimación, es algo que siempre hablo. El software necesita, o la solución necesita tener un módulo de estimación que me permita ver los rates reales que están aconteciendo en la obra. Estoy cansado de ver clientes donde la gente de estimación no se habla con la gente de control de proyectos o producción, o peor todavía, contrata la estimación, y entonces los rates que usan en estimación son irrealistas con respecto a la realidad de la empresa, ¿no? Y por último, lo que es proyectos OPEX, de gerenciamiento de parada y mantenimiento. Eso es en sí lo que, por supuesto, es mucho más amplio, pero es lo que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo preciso buscar? Primero, portafolio, gerenciamiento de portafolio. ¿Qué significa? A través de esos años fiscales, la estrategia y la planificación me permiten priorizar oportunidades. Entonces, necesito tener una solución que trabaje iniciativas y oportunidades y que me permita a mí tener gates de aprobación. Es lo que en esencia, si, en muchos casos nosotros utilizamos la metodología FEL, Front-End Loading, donde yo tengo gates que voy colocando en el proceso hasta que vire proyecto. ¿Por qué es importante esto? Y básicamente porque necesito saber que cuando llegue a proyecto, toda la estructura la tengo mapeada, ¿sí? Necesito que la solución tenga estimación, que tenga tendencia o valor ganado, que me permita hacer un close-out o un comisionamiento correcto. En todo el ciclo de vida del proyecto necesito tener gerenciamiento de cambios, gerenciamiento de contratos y lo que está comprometido. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, voy a hacer el ejercicio. Perdón, pero les voy a pedir lo siguiente, Carmen. Hagamos mute en todos los micrófonos y 10 minutos antes abrimos a preguntas. ¿Les parece? Bueno, seguimos. Algo importante en la vida del proyecto. Necesito tener múltiples monedas, Forex effect, o sea, el factor de cambio. Si estoy contratando en pesos colombianos y estoy controlando en dólares, tengo un Forex effect, ¿sí? Y por último, el workflow planning, o sea, con base a mi oportunidad, a mi iniciativa y a mis proyectos, cuál va a ser mi carga de trabajo. Eso en cuanto a mandantes. Si yo estoy en el mundo de contratistas, lo que necesito, aparte de esto, es lo que es lo más importante, el control de mis subcontratistas, ¿sí? Y, por supuesto, lo que es la ganancia o el lucro y el cash flow probabilístico que necesito. El cash flow se necesita en el owner también, pero en el contratista, el cash flow trabaja en un efecto mucho más profundo, porque necesito saber cuándo estoy trabajando con dinero mío o cuándo estoy trabajando con dinero de mis clientes, ¿sí? Hablando de madurez, yo necesito saber o tener un balance entre personas, procesos y tecnología. Si yo me inclino hacia un lado, los otros lados no tienen sentido, pierden peso. Entonces, esto tiene que tener un balance bien personalizado, ¿ok? Entonces, dentro de las personas trabajan la organización, y esa organización o el dimensionamiento de la madurez trabaja en fases, ¿sí?
Entonces, cuando yo voy a hacer un cálculo de ROI para la adquisición de una solución de gerenciamiento de proyectos, no piensen que voy a hacer todo desde el inicio. Tengo niveles, 5 niveles, que en nuestra metodología es acorde. Trabajo con nivel 1, que generalmente es cuando nosotros tomamos conocimiento del cliente, donde yo tengo procesos impredecibles. O sea, la persona trabaja reactiva, no proactivamente, no tengo tendencia. Entonces, el control es pobre. ¿Qué hacemos? La solución tiene que integrar con otros procesos y eso me permite a mí ahorrar tiempo en búsqueda de información y ese tiempo yo lo gasto en levantamiento de procesos corporativos a medida, ¿sí? Entonces yo llego hasta qué, hasta hacer procesos medidos y controlados y llegando a un proceso de mejora continua a nivel 5, ¿sí? Eh, para hacer el cálculo de ROI yo tengo que mapear todo el histórico de lo que es la gerencia de control de proyectos o quien trabaja en el flujo de gerenciamiento de proyectos. Y eso lo hacemos generalmente, esto después, este PPT yo se lo voy a dejar a Carmen, que se lo va a distribuir a ustedes junto con la grabación. Pero el típico flujo de costos es lo que nosotros llamamos el CIPOC, el Supply Input Process Output Control. Y yo comienzo con mis clientes, ¿sí? O sea, yo tengo que mapear quiénes son mis clientes, llámese clientes externos o clientes internos, ¿sí? Eh, esos clientes trabajan por procesos, desde una institución financiera que me prestó el dinero y que me está pidiendo, perdón, que me está pidiendo a mí explicaciones de cómo estoy gastando el dinero, hasta la gerencia de ingeniería, gerencia de procura, construcción, ¿sí? Para solventar lo que esos clientes internos o externos necesitan, yo tengo outputs, tengo salidas. ¿Eh? Esas salidas son desde el gerenciamiento de portafolio, un dashboard, reportes de costo, puede ser el cash flow probabilístico, ¿sí? O sea, saber cash flow, cómo estoy en flujo de tendencia, en dinero, gerenciamiento de cambios, procura, ¿eh? Eh, el trabajo multimoneda. Entonces, outputs, yo mapeé quiénes son mis clientes, mapeé los outputs, comienzo a ver los procesos que me generan esos outputs. Entonces, esos procesos que tienen, planificación de plazo, planificación de costo, presupuesto, contingencia, cómo voy a trabajar la contingencia en el ciclo de vida de mi proyecto, gerenciamiento de cambio, cuáles son, qué es lo que, los commits, o sea, qué es lo que yo contraté, qué es lo que yo gasté, ¿sí? Y qué es lo que yo pagué, los actuals, ¿sí? Una vez que mapeé los procesos, ahí veo los inputs y los sistemas que me generan esos inputs. Ahí es cuando yo veo que Excel comienza a tener peso. Generalmente, en los sistemas, ahí yo trabajo con planillas Excel, ¿sí? Y por último, ¿quiénes son los que suplen esa información? Trabajando ese CIPOC, yo puedo ver claramente cómo es el mapa de gerenciamiento de proyectos en todos sus sentidos, ¿sí? Entonces, eh, dentro de ese mapa, algo importante es que en algunos casos, como puede ser planificación, estimación, riesgos, la ejecución y el cronograma, la mirada es hacia adelante, hacia el futuro. Y lo que es gerenciamiento de procura, finanzas y auditoría es una mirada hacia atrás. Entonces yo tengo dos miradas completamente diferentes, ¿correcto? Entonces, donde yo agrego valor es en la mirada hacia adelante. En la mirada hacia atrás es histórico. Yo ya lo ejecuté y ya pasó. Yo lo que necesito como ejecutivo o como gerente de proyecto es saber que si estoy atrasado, ¿cómo voy a recuperar ese plazo? Y si lo puedo recuperar. Y eso lo necesito rápido. Y en costos es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces,
yo cómo comienzo la madurez en el nivel 1, como les decía. Tengo un contratista y un cliente y un reporte de costos. Eso básicamente, 80% de los clientes tienen eso. Y ese reporte de costos lo hago en Excel. Ahora, ahí en un proyecto ahí la cosa cambia. Yo tengo reportes de costos. Fíjense, esto es un mapa de esfuerzo que yo tengo, todo haciendo trabajo en Excel. Entonces, ustedes van a ver que rojo es el esfuerzo es alto, naranja el esfuerzo es mediano, amarillo bajo, verde cero y el negro que no existe, pero si ustedes ven en todo el ciclo de vida del proyecto, llámese tomar información del RP, de Procura, timesheets, del cronograma, estimación, gerenciamiento de cambios, todo esto tiene esfuerzo alto y medio. Esto significa ejército de gente buscando información. ¿Por qué? Porque los usuarios tienen lo que yo llamo el síndrome del usuario individual. El tipo le cuesta soltar información. Está en el DNA, en el ADN de la persona no soltar información, porque la información es poder. Entonces, básicamente, tengo en eso consumo de tiempo, altos índices de error humano, limitaciones físicas. ¿Será que estoy trabajando la versión correcta? Entonces tengo errores. Vistas restringidas, puedo manipular información. ¿eh? Todo esto es valorizable. Soporte de auditoría, no tengo soporte de auditoría, síndrome. Entonces, acá ustedes van a ver un ejemplo típico de un cliente nuestro, que la gente de campo básicamente se quejó porque, primero, el gerenciamiento de cambio no existía. ¿Por qué no existía? Porque la cosa acontecía, generalmente nadie mandaba una avanzada para ver en el río si tenía puente. No, llegaban al río y se daban cuenta que no tenían puente. Entonces, no tenían gerenciamiento de cambios y menos una metodología de gerenciamiento de cambios y tampoco tenían el forecast, junto con el gerenciamiento de cambio, aliado, para ver si ese cambio, especialmente el cambio de alcance, me va a afectar el forecast. Primer problema. Segundo problema, ese forecasting, o sea, lo que es la tendencia a nivel de dinero, si me va a acompañar el flujo de caja que tengo en tesorería. Hay clientes, tenía un cliente en Colombia que por supuesto no voy a decir quién, pero el tipo tenía $850,000 en caja porque no sabía el forecasting, entonces no sabía si podía atender la demanda futura de los proyectos, entonces el gerente financiero guardaba dinero por las dudas de que necesitara alguien dinero en una burrada. Entonces, eso me impacta y lo que es el Earn Value Management System o la tendencia para cerrar el proyecto no está integrado, por consiguiente no existe. ¿eh? Otro problema, no tengo una alimentación en empresas de ingeniería, el timesheet es una utopía o generalmente la información sale tarde, entonces no tengo una alimentación automática de lo que acontece en campo, sobre horas y costos de esas horas. El valor, lo que es el currency variance el análisis es un desastre porque necesito investigar cuando tengo multimoneda cómo voy a trabajar en los diferentes contratos. Entonces, básicamente déjenme pasar un poco esto. Lo que quiero trabajar, esto es donde solamente vamos a hablar un poco de nuestras herramientas. Una cosa es tener un software de gerenciamiento de proyectos y otra cosa es tener un software de gerenciamiento de proyectos integrado con todas las herramientas que yo utilizo para gerenciar proyectos. Eso me va a ahorrar muchísimo más tiempo. O sea, primero busco una solución de gerenciamiento de proyectos, pero necesito saber qué grado de integración tiene esa solución con el restante
de mis usuarios en proyectos, porque no es solo, el software de control de proyectos. Yo necesito saber cómo me voy a integrar con los diseños de ingeniería para ver el avance de ingeniería, cómo voy a integrar con un software de information management, cómo me voy a integrar con los procesos de gestión de materiales, ¿sí? Cómo me voy a integrar con el scheduling, o sea, con lo que es cronograma, con lo que es el RP. Entonces, esto no es solo gerenciamiento de proyectos, el gerenciamiento de proyectos y esa solución cómo trabaja en el contexto, ¿sí? Aquí entramos en lo que es el gerenciamiento de la tasa interna de retorno, o el ROI. Lo que necesito, con base a todo lo que hablamos, necesito mapear. Yo voy a tener en el cálculo del ROI factores cuantificables y factores que no voy a poder cuantificar y que tienen que estar en el reporte. Los cuantificables son las horas que voy a ahorrar en suplir la búsqueda constante de información. Entonces, necesito mapear la gente. ¿Cuál es el organigrama? El primer paso, concretamente, es levantar cuáles son la mano de obra directa, la indirecta y tercero que tengo en esa organización. ¿Sí? Eso es lo primero. Muéstrenme el organigrama, pero acuérdense que yo tengo que mapear los procesos a su vez, porque hay, por ejemplo, yo voy a tener un organigrama de la gerencia de proyectos, pero quien ve el forecasting es finanzas, porque le tengo que informar el flujo de lo que es el forecasting proyectado. O sea, un mes real, 11 meses presupuestados, después 2 meses reales, 10 meses presupuestados y así sucesivamente. Entonces, hay mucha gente que trabaja dando servicios a gerenciamiento de proyectos, pero básicamente para suplir el hecho de no tener una solución de gerenciamiento de proyectos. Entonces, no es solo medir la gerencia de proyectos, es medir ese CIPOC que yo le dije, ¿sí? Medir todo el flujo para ver quiénes son los terceros del software de gerenciamiento, de la gerencia de gerenciamiento de proyectos. Entonces, necesito, ahí mapeé toda la gente, ahí comienzo a dividir la gente por procesos de negocio. Ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos de portafolio, hablamos de iniciativas, hablamos de oportunidades? Entonces, ¿quién hace el levantamiento de las oportunidades? Levantamiento de iniciativas y oportunidades en empresas medianas y grandes es un trabajo que lleva mucho tiempo. ¿Quién administra las puertas de aprobación? Generalmente, cuando no tengo una solución de gerenciamiento de proyectos, hay gente que tiene que estar corriendo atrás de los usuarios que tienen los dueños de la iniciativa para decirle, hiciste tal cosa, hiciste tal otra, te descuidaste en esto, hiciste este reporte. Entonces, hay gente empujando gente, ¿sí? ¿Quién hace un what if análisis de escenarios de esas oportunidades para ver, básicamente, por ejemplo, esa iniciativa o esa oportunidad, cómo está relacionado con un capacity plan? ¿Qué significa eso? Yo voy a tener las iniciativas que voy a medir en 2020, pero ¿será que voy a tener mano de obra para responder a esa iniciativa? Ese es el estudio previo de escenarios. Hasta una tasa interna de retorno, un ROI, en esas iniciativas. Estimación, ¿quién hace estimación? ¿Sí? ¿Cómo sacan los rates de estimación? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de éxito que tiene la gente de estimación? ¿Sí? Esa estimación seguramente, ya sea en un owner, o sea, en el dueño de un proyecto o en un contratista que va a ejecutar, tienen básicamente que generar un proceso de aprobación para llegar a la estimación. Si estamos hablando de una empresa de ingeniería, es cómo hago para que la estimación sea más eficiente, cómo hago para que la estimación sea más eficiente, cómo hago para que la estimación sea más eficiente, cómo hago para que la estimación sea más eficiente, cómo hago para que la estimación sea más eficiente, cómo hago para que la estimación sea más eficiente, cómo hago para que la estimación sea más eficiente, cómo hago para que la estimación sea más eficiente, cómo hago para que la estimación sea más eficiente, cómo hago para que la estimación sea más eficiente, cómo hago para que la estimación sea más eficiente, cómo hago para que la estimación sea más eficiente, cómo hago para que la estimación sea más eficiente, cómo hago para que la estimación sea más eficiente, cómo hago para que la estimación sea más eficiente, cómo hago para que la estimación sea más eficiente, cómo hago para que la estimación sea más eficiente, cómo hago para que la estimación sea más eficiente, cómo hago para que la estimación sea más eficiente, cómo hago para que la estimación sea más eficiente, c
para aprobar la estimación que me va a generar una propuesta para mi cliente de un proyecto el cual me están pidiendo, ¿sí? Después el ciclo de revisión y aprobación, eso demanda tiempo. Después, otro tema serio que tengo, básicamente es extraer información del ERP o del sistema contable. ¿Qué es? Compras y contratos, ¿sí? Esa información demanda muchísimo tiempo, especialmente cuando yo estoy cansado de ver en clientes en que prácticamente no solo les cuesta extraer la información, sino que la información viene errada porque hay errores de imputación. Entonces, hay información que yo sé que llegó, que el contratista ya tiene la orden de compra y por alguna razón la orden de compra no me llega y lo que es comprometido no lo tengo actualizado, ¿sí? Entonces, tengo que salir a buscar información. En algún otro seminario podemos ver la cuantificación de las pérdidas de tiempo de un gerente de proyectos. El PMI mapeó en su momento y 85% del tiempo del gerente de proyecto lo gasta convenciendo a gente para que le suelte información. Es increíble. Después necesito buscar información y aprobarla en cambios. Cambios es un tabú. Si yo no tengo una solución de gerenciamiento de cambios anexada a una solución de gerenciamiento de proyectos, el cambio va a llegar muy tarde, ¿sí? Necesito mapear y que nadie se duerma, que lo apruebe, que lo revisen, que lo aprueben, qué requisitos necesito para ese cambio. Sí, si yo puedo tener en la misma base, como tenemos clientes, donde el propio contratista genera su cambio, mejor todavía, porque comenzamos a conocer el issue desde entrada, ¿no? Vuelvo a repetir, mandemos a alguien para ver si tiene un puente el río antes de llegar al río, ¿sí? Reportes de cambio. Si yo tengo cambios de alcance, esos cambios de alcance son sustanciales. Entonces pueden impactar en un owner, en el contratista, ese gerenciamiento de cambio. Yo tengo que ver si ese cambio va a impactar en mi lucro o se lo voy a poder trasladar al owner. ¿Se dan cuenta? Yo estoy cansado de ver contratistas que parten con un porcentaje de lucro del 35% y llegan al final del proyecto en un 5, un 7. Esa es la vida de un contratista hoy, cuando eso lo puede revertir perfectamente. Otra cosa, los pagos o la certificación de pago o el proceso de aprobación de los estados de pago, eso lleva en algunos clientes 2 semanas mínimo. Cuando, si yo trabajo la información, captura de terreno, qué es lo que está haciendo el contratista en tiempo real, en terreno, hago un ciclo de revisión y aprobación de esa gestión en el terreno, y después el control del pago es una consecuencia, es rápido, ¿sí? Solución de errores de imputación, bueno, esto es de todos los días, yo no se lo voy a explicar. Hay gente que erraron un mes, entonces hay errores de imputación. Hay gente que genera orden de compra sin tener una estimación, pensando que es un error de imputación, ¿sí? Emisión, actualización de planillas de Excel. Hay mucha gente generando planillas de Excel, consolidando planillas de Excel, ¿sí?
hay casos que ahora ustedes van a ver. Consolidación de información, otro que me lleva tiempo. Entonces, entiendan bien, esto es, yo estoy mapeando a la gente y aquí estoy viendo el proceso de negocio de cada uno de ellos. ¿Sí? O sea, quién trabaja en planillas de Excel. O sea, acá yo estoy determinando cuáles son las personas que trabajan en cosas que agregan valor y en las personas que no agregan valor, sino que están buscando información. ¿Sí? Control de información que viene de contratista, preparación de estado de pagos en el contratista. Estamos hablando del control del contratista, pero a su vez el contratista lleva mucho tiempo para hacer su estado de pago exactamente igual. ¿Eh? Ahí yo, una vez que yo tengo todos estos procesos, ¿yo qué hago? Valorizo los procesos. Entonces, ahí yo tomo salario total de las personas, cargas sociales, bonificación de fin de año, el costo empresa, notebook, puesto de trabajo, básicamente todo lo que genera esa persona, y lo multiplico por 12 meses, y ahí calculo la tasa de retorno, que sería el ítem 3, o sea, valorización de cada proceso, básicamente comparado contra lo que es software más implementación más hardware, por ejemplo, ¿sí? Más fierro. Ahí, básicamente, dentro del proceso, fíjense, si ustedes ven levantamiento de oportunidades, eso yo no lo voy a poder eliminar, pero sí la administración de las oportunidades. Voy a poder administrar los gates de aprobación, ahí tengo un ahorro de gente. Estudio de escenarios, el what if análisis lo hace el sistema y lo plasma en dashboard. La estimación no la voy a poder, ahí no es difícil que yo pueda tener un ahorro, pero sí exactitud en la estimación. Generación de reportes, el sistema lo da para mí. Aprobación, el flujo de revisión y aprobación lo automatizo. La gestión de cambios la automatizo, reportes de cambio lo automatizo, la información del RP me viene sola, los pagos, el control del pago lo tengo que hacer, pero yo el estado de pago ya lo voy a tener pronto. Entonces, todo esto es lo que yo voy ahorrando con una solución de gerenciamiento de proyecto convertida en horas. ¿Sí? Entonces, llevado a esto, ahora esto es lo que es cuantificable. Ahora tengo cosas que yo no puedo cuantificar, que son, por ejemplo, valor ganado, tendencia, futuro. ¿Cuánto vale para mí tener la bola de cristal? Decir, mira, Jorge, si en mayo no tomas una acción, en septiembre el contratista se te va a ir. En plazo y en costo. Y el impacto va a ser este. ¿Cuánto vale eso? ¿De qué me sirve a mí que me den un reporte de 500 páginas con unas fotos hermosas si en ese reporte me dice, mira Jorge, lamento mucho, pero estás atrasado 30 días y te va a impactar tanto? Pero, bueno, ok, la primera pregunta que yo hago como ejecutivo, pero ¿yo puedo recuperar ese plazo? A ver, déjame analizarlo. Otros 30 días más. El costo de oportunidad para iniciar reclamos en clientes finales. ¿Qué significa? Esto es válido. El contratista muchas veces trabaja de la oportunidad que tiene en los proyectos de contratos mal hechos. Está bien que tiene que ser contratista de un porte importante, pero yo conozco 5 o 6 empresas de ingeniería y construcción que tienen su gerente de cambios. Ese gerente de cambios lo que está haciendo es viendo las debilidades del el contrato en un proyecto y tratando de poner de colocar un change order. Eso es diario.
Eso le juro por Dios que no lo estoy inventando. Mejor preparo. Por otro lado, si bien tengo una industria de gerenciamiento de cambio por el lado de los EPCistas, que se ayuda con una muy buena solución de gerenciamiento de proyectos, tengo un mejor preparo del contratista, de los owners ante los contratistas, donde yo, al ver tendencias, me puedo sentar con él y digo, mira, a ver, convenceme de cómo vas a llegar en plazo en este tema, porque mi solución, mi software me está diciendo que te vas a atrasar 40 días. Y ahí vamos a ver qué historia triste cuenta el owner, ¿sí? Reuniones de proyectos más precisas. Un buen sistema de gerenciamiento de proyectos me permite tener minutos de reunión, me permite tener alertas dentro de la minuta de reunión. A ver, Jorge Rossini tiene que encargar de esta situación y tiene 3 días para hacerlo, de acuerdo a él. Entonces el sistema va mapeando a ver si Jorge Rossini se durmió o no. Tengo un flujo de caja proyectado, económico y financiero. Esto es fundamental. O sea, yo tengo una idea exacta a nivel financiero de cuánto va a gastar el proyecto en el tiempo. No necesito inmovilizar capital innecesariamente, ¿sí? O inmovilizarlo más de lo necesario. Eliminar la duda de qué versión de archivo estamos trabajando, eso es fundamental. O sea, ¿será que tengo el archivo correcto, trabajando en el tiempo correcto? ¿Sí? Y por último, al tener una solución de gerenciamiento de proyectos, el sistema me permite estandarizar, como yo dije al inicio, que todo el mundo trabaje al compás de la misma música. Y si yo estandarizo los proyectos con base en una solución, la gente va a ir optimizando los procesos necesariamente en el tiempo, ¿sí? Y evitar los hilos de información. Esta parte es lo que yo no puedo mensurar, pero que yo tengo que poner en el informe final, ¿sí? Y, bueno, evitar manipulación de información, eso de cajón, ¿sí? Y lo más importante, 90% del ejército que tengo buscando información utiliza el mes entero para buscarla y tengo 10% analizándola. Entonces, ¿qué es lo que ataca un software de gerenciamiento de proyectos? Puertas de aprobación, escenarios, simulación de escenarios, me optimiza estimación, gerenciamiento de reportes, aprobación de presupuesto, búsqueda de aprobación de cambios, gerenciamiento de reportes, ¿sí? Todo esto que yo le estoy mostrando ahora es lo que un software me evita a mí en gerenciamiento de proyectos. Errores de imputación. Si yo trabajo integrado el software de gerenciamiento de proyectos con el ERP, necesariamente no tengo errores de imputación. ¿Sí? La consolidación de la información me la hace el ERP, me la hace la solución de gerenciamiento de proyectos. No tengo que andar consolidando información. Reportes de lo que yo quiera. Puedo trabajar un dashboard en tiempo real y el ejecutivo lo consulta rápido. No esos reportes de 350.000 páginas que nadie lee. O mandarle, como yo veo que acontece, mandarle un cronograma a un director con 15.000 líneas. Ustedes se creen que la va a leer, pero ni por joda. Entonces, todo esto, el sistema, fíjense, este es un caso típico de un cliente nuestro. Esto lo hizo el cliente, no lo hicimos nosotros. El lado izquierdo es, disculpen que hablemos de Ecosys, que es la herramienta nuestra, pero esto puede ser aplicable a cualquier solución. 61% del tiempo en naranja eran actividades no productivas que el cliente tenía antes de la implementación. Eso es correr atrás de información. Fíjense el tiempo que demandaba en forecasting, o sea, análisis, 2%, análisis de presupuesto, 1%.
¿sí? Entonces, después hicieron un mapeo posterior y la productividad se incrementó entre un 70 y 80%. No estamos hablando de reducción de horas, estamos hablando de productividad, solo productividad, ¿sí? Entonces, vamos a cálculo, hoy me quedan 5 minutos más. Entonces, tenemos, este es un caso típico de una empresa, una empresa epecista, una empresa de ingeniería sudamericana, 375 proyectos en su momento, en 15 países, tiene sucursal en 7 países, tenía 2 personas por proyecto buscando información. El retorno de la inversión fue un mes. En un mes se pagaron el software. Otra EPC, 6 meses. ¿Sí? Otra EPC, 6 meses. Vamos a una minera, 4 personas por proyecto. Cuando hablamos de estas 4 personas por proyecto, son las 4 personas buscando información, ¿sí? Son las personas que no agregaban valor. Acá utilizaban Primavera, Excel para estimación, gastaron, en 5 meses se pagaron el software. Acá esto es un cliente con un proyecto de 6 billones de dólares. En 3 años se pagaron el software, pero era un proyecto. Perforación, esto es una empresa, una gran empresa de petróleo y gas en Perú, 4 meses. Empresa minera, hicimos un cálculo, una empresa minera en Perú, del ROI, 1,18 meses. ¿Sí? Y una empresa de distribución de gas, 3,18 meses. ¿Sí? Tenía 38 proyectos de distribución de gas y con 18 personas gerenciando proyectos, pero había muchas personas atrás contratadas también. Y por último, una empresa de petróleo y gas batió el récord. Yo pensé que el récord de 1,18 meses, no, de un mes y 18 días no lo iba a poder batir. Y este fue fresquito, 45 días. Fíjese la cantidad de gente que tenía buscando información. Entonces, se dan cuenta de que esto es una inversión más que un gasto. ¿Sí? En resumen, la empresa, el problema con lo que yo dije al inicio, la empresa ve la solución o software como un gasto y no analiza como una potencial inversión. O sea, si ustedes ven que yo tengo 45 días para recuperar la inversión, después de los 45 días es lucro. Entonces, el trabajo en Excel es agotador, inseguro, ineficiente, peligroso. Más tiempo buscando información y encima manipulándola que analizándola. ¿Sí? Después, vuelvo a repetir, discúlpeme que sea cansador en esto, pero la metodología de gerenciamiento de proyectos me permite predecir el futuro, usémoslo. La capacidad de repago es muy rápida. Son casos reales nuestros. ¿Sí? El trabajar en forma estandarizada me permite a mí reducir procesos, que trabajar en forma eficiente, pero ir respetando las culturas de cada lugar. ¿Sí? Eso es fundamental. La presión, esto es claro, la presión de resultados y de los commodities, de minería, de petróleo, más ahora, me pide a gritos la reducción de costos. Esto me lo pide a gritos. Y la reducción de costos no va a ser colocando gente para buscar información. ¿Sí? Eso es ineficiente, es de la edad a la piedra. ¿Sí? Entonces, honestamente, definitivamente, con un ejército de gente buscando información, eso no lo voy a hacer.
Eh, Carmen, si querés lo abrimos a preguntas. Estoy 2 minutos atrasado. Ok, listo, no se preocupe, estamos bien. Tenemos la pregunta de Eugenio Romero. Pregunta, ¿cómo es la curva de aprendizaje del sistema? ¿Con cuántas personas y de qué nivel? Esta es una buena pregunta. Mira, ¿se acuerdan que hablamos del nivel de madurez? Uno de los errores que tiene la gente es que mira una presentación de esta y dice, opa, pero entonces una solución de gerenciamiento de proyectos tiene que tener toda una metodología ya pronta y lista para que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer. Errado. No. Yo puedo comenzar, si yo tengo soluciones modulares, donde yo puedo ir modificándola de acuerdo a un criterio, por ejemplo, en este caso, lamentablemente tengo que hablar de Ecosys, que es modular, es un Lego, yo puedo ir creciendo, yo puedo ir en el nivel optimizando y llevando a las personas a un proceso de mejora continua con el tiempo, no con cambios bruscos. Si yo voy, estoy cansado de ver, especialmente en Colombia, si yo voy, señores, a partir de mañana vamos a hacer esto, esto y esto, nadie hace nada, siguen con su Excel y agarran, te miran, este de aquí a poco lo van a echar. Y ¡bom! Y termina así. En cambio, si utilizamos soluciones muy parecidas a Excel, pero estandarizadas, donde yo le digo, señores, en un proceso de 3 años vamos a hacer esto, es diferente. Y es con muy poca gente que lo hago. Empresas grandes, estamos hablando de empresas de primer nivel, 3, 4 personas máximo. Espero que haya contestado tu pregunta. ¿Alguna otra? Sí, tenemos otra pregunta de Brian González. Ok, Pregunta, ¿el software complementa todos los procesos y demás recursos informáticos? claro, sí. Tiene que hacerlo. El software me tiene que acompañar en todo el ciclo de vida del proyecto, si no, no me sirve. ¿Se acuerdan? Y no solo eso, sino, ¿se acuerdan que yo, acá, que donde yo decía, en los 3 pilares, una cosa es el software, que es tecnología, pero implemento el software, comienzo a mejorar el proceso y comienzo a entrenar a las personas. Son 3 pilares, ninguna duda. La respuesta es sí. Ok, ¿algún otro? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Por el momento tenemos esas dos. Ok, Otra. Dice, ¿hay una sensibilidad en la estimación del TIR? no entendí esa pregunta. ¿Qué es una sensibilidad? A decirle a ver si lo puede aclarar un poquito más. Ok, bueno, tenemos otra. Luis pregunta, ¿la integración del ERP de la empresa, llámese SAP o 5, con el software de gerencia, se hace a través de interfaces automatizadas o la hace una persona del equipo de trabajo? No, interfase. Interfaz, En ok. es una interfase. En el caso nuestro, es una interfase. O sea, nosotros ya jamás la gente de TI, que es dueña del RP, les va a dejar entrar en la base de datos de ellos. Eso va a ser es imposible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Se trabaja en lo que nosotros llamamos una área desmilitarizada. O sea, yo le pido al RP que me envíe información y me lo deje en un área transitoria protegida, y el sistema, mediante una acción y un workflow, saca esa información y lo lleva a la solución de proyectos. Y viceversa. Por ejemplo, si yo necesito saber el flujo de caja proyectado y llevárselo al RP, saco la información del RP,
perdón, de nuestra solución, la pongo en esa área desmilitarizada y el RP, mediante su API, saca la información y la actualiza en el RP. ¿Ok? Ok. Siguiente pregunta. Desde su experiencia, ¿cómo brindarle al equipo de trabajo la tranquilidad de no perder su trabajo? Bueno, yo voy a ser bien honesto. Esto es una solución, esto no reemplaza a alguien que agrega valor, a alguien que está analizando tendencia, a alguien que controla la calidad y la cantidad del contratista, a alguien que va a hacer el flujo de caja proyectado. O sea, yo no lo reemplazo a esa gente. Yo reemplazo lamentablemente a la gente que está haciendo trabajo no productivo, que lo podría hacer cualquier solución de gerenciamiento de proyectos. Lamentablemente, la tendencia, y va a ser esa, es en gerenciamiento de proyectos reducir costos. Y yo reduzco costos generalmente en la mano de obra que trabaja en actividades no productivas. Entonces, yo le aconsejaría al que está haciendo trabajo no productivo, tentar ir a buscar irse con la gente que está produciendo, que está agregando valor en el proyecto, que es donde cualquier solución de gerenciamiento de proyectos no interviene. Es la persona que agrega valor va a seguir agregando valor con 10, 20, 50 software de gerenciamiento de proyectos. Nosotros somos un medio, no somos un fin. Entonces, honestamente, es lo que lo que yo digo comúnmente. El proceso tecnológico va evolucionando, ¿sí? Es como decir, la misma pregunta en la época de los periódicos o de los diarios. Ay, ¿cómo hacemos para que la gente no pierda el empleo si va a ser todo vía Internet? Y eso es inevitable. La gente se tiene que adecuar a esta nueva realidad, eso es verdad. ¿Alguna otra? Okay. Sí, tenemos la aclaración de la pregunta relacionada A con la ver. sensibilidad en la estimación. Uh-huh. Dice Carlos, ¿cuál ha sido el error en la estimación inicial de la TIR respecto a la TIR real del proyecto? A ver, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros generalmente hacemos el análisis, el ROI, se lo hacemos sin cargo al cliente. El cliente que está buscando un software de gerenciamiento de proyectos, se lo hacemos sin cargo. ¿Eh? Y hacemos un TIR, un TIR inicial, y después que implementamos el software, hacemos un TIR final y comparamos. Honestamente nos ha ido bastante bien. Tenemos una discrepancia entre un 3 y un 5%, que es muy baja, muy baja. Espero que haya contestado la pregunta de Carlos, pero muy baja. Porque básicamente nosotros atacamos, o sea, bueno, no nosotros, el software ataca el trabajo no productivo y ese trabajo muy no productivo es rápidamente de mensurar, ¿sí? Puede ser de que en el levantamiento inicial se haya visto alguna cosa que la persona, a pesar de que esté levantando información, también hacía un proceso de análisis para hacer la consolidación, y ahí es donde están el 3 y 5%, más o menos. ¿Alguna otra, Carmen? No, hasta el momento hemos atendido todas. Estamos en el tiempo, entonces, Carmen, en tiempo y en presupuesto. Totalmente. Bueno, Carmen, yo les agradezco al PMI Caribe, en nombre mío, de Néstor, en nombre de Hexagon,
eh,